de www.laprensa.com.ni. El día de hoy estaremos con nuestro invitado, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien está presentando su obra Cuentos Completos. En este programa, durante estos 3 bloques, estaremos hablando, por supuesto, sobre esta obra Cuentos Completos, pero también acerca de su vida entre escritor y político, también un personaje ya de la historia de nuestro país. Gracias, don Sergio, por aceptar esta invitación y estar en este espacio. Sí, gracias. La primera pregunta que quisiera yo hacerle es, no sé qué tan difícil o fácil sea responderla para usted. Me comentaba que son ya 73 años de vida y 53 como escritor. Si usted tuviera la oportunidad de describir su paso por este mundo, su recorrido por este mundo, ¿cómo lo haría? Y más en una obra, en un cuento o en una novela, ¿cómo se definiría la vida de Sergio Ramírez? Bueno, a estas alturas del campeonato yo cuento mi vida por décadas, ¿no? La década universitaria, la década de Costa Rica, la década de la Revolución, en fin, los años se van compactando. Yo diría que se trata de una vida muy variada en la que he vivido lo que había que vivir y he escrito lo que tendría que escribir. Tal vez en esto último quizá no estoy siendo tan cierto. No he escrito todo lo que tendría que escribir. Mis proyectos literarios son innumerables y también a estas alturas se comienza una lucha contra el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que uno quisiera hacer y qué es el tiempo que tendrá en adelante para poderlo realizar? Como decía, una vida que se ha visto dividida un poco entre el ámbito de la política y también de escritor. ¿Cómo ha sido ese viaje por ambos ámbitos? Bueno, yo contemplo todo esto como parte de mi experiencia pasada, ¿no? La política me ocupó un tiempo de mi vida. Desde que salí de la política han ocurrido muchísimas otras cosas. Yo he multiplicado mi experiencia internacional, mi figuración como escritor en los escenarios en el mundo. Cada vez más mi pasado político se vuelve una referencia a la que acudir, pero no es parte de mi presente real. Mi presente real es la literatura, la cultura y claro, el periodismo, mis artículos de prensa, mis crónicas. Y yo no digo que la política no me dejó buenas experiencias, malas y buenas experiencias, pero la vida literaria yo la disfruto mucho. Yo sé que estoy ayudando a construir en Nicaragua un perfil cultural que tanto necesita el país. La cultura es parte esencial de la vida de una sociedad y es lo que a mí me toca hoy día, ¿no? ¿Cómo hizo o hace Sergio Ramírez al momento de tomar la decisión de dedicar más tiempo a qué ámbito? ¿En qué momento usted decidió que había entregarse más a ese ámbito de político, de ciudadano activo, de activista? Posteriormente también cuando decide tomar más de su tiempo para la obra literaria a la que ahora está completamente entregado. Bueno, yo cuando salí de la política a mediados de los años 90, lo hice por 2 razones, porque pensé que mi vida útil en la política había terminado, de que yo no tenía ningún otro papel que representar y que yo tenía que retornar a mi propio campo, que era el de la literatura, que yo había abandonado al tiempo de la revolución para entrar en la política, pero no era mi campo. Yo salí de la política y volví donde yo tenía que estar, que es la literatura. No fui a improvisar diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Que ya no soy político, voy a ver si la pego en la literatura. No, yo regresé a mi territorio. Y en segundo lugar, porque yo siempre tuve la convicción, y en eso me he visto frustrado, de que en Nicaragua debía haber un relevo generacional en todo, ¿no? Empezando por la política, pero no ha sido así, porque de la política siguen hechos cargos los más viejos y eso me parece que es una desgracia para el país. ¿Qué reflexión con la distancia hace usted del papel que le tocó jugar en un periodo de la historia de Nicaragua tan determinante? Muy complejo porque fue una época muy revuelta, una época de muchas incertidumbres, de improvisaciones, de sorpresas. Cada día que uno se levantaba había un panorama nuevo. Me parece que pesaron mucho los asuntos ideológicos más que la visión de la realidad. La revolución fue muy emotiva.
más que analítica, no se analizaban los hechos de la dirigencia de la revolución. Muy pasional. Muy pasional, es decir, y me parece que parte de los grandes fracasos se debe a este carácter pasional que tuvo la revolución, que era justificable en los primeros momentos, porque era un asunto de juventud, pero después de 10 años ya no éramos tan jóvenes, y ya éramos gente madura que debió haber reflexionado mejor. Claro, parte de esas reflexiones positivas fue entregar el poder cuando doña Violeta ganó las elecciones, buscar la paz, porque el país estaba totalmente agotado. Pero bueno, la experiencia de la revolución hay que juzgarla desde muchos ángulos, nunca fue blanco y negro. ¿Cómo se ubica Sergio Ramírez a sí mismo como un personaje de ese momento? Bueno, mira, yo no creo mucho en ese asunto de la posteridad, ¿no? Pero, ni me preparo para la posteridad de ninguna manera, pero a mí me gustaría ser recordado como escritor. Y yo estoy luchando, como te decía, contra el tiempo para consolidar una obra literaria, que a mí me parece que todavía falta trabajar mucho para consolidar mi obra literaria y ser recordado principalmente como un escritor, no como un político. Eso no me disgustaría mucho en la eternidad, ¿no? Ser que estoy siendo recordado como un político, porque la verdad es que al fin y al cabo, si uno cala realmente como escritor, pues los políticos contemporáneos de los escritores se vuelven un pie de nota en la biografía de los escritores. El poder siempre es circunstancial, es temporal, la literatura no. ¿Le parece que su aparición como político podría ser más bien como de connotación negativa, tal vez? No, yo creo que yo obedecía a un llamado a filas, es decir, cuando se preparaba el derrocamiento de Somoza y aquí había una convicción universal de que había que derrocar a Somoza, pues yo fui a ocupar un puesto en ese llamado, desde mi posición de escritor. Otros fueron desde sus propias posiciones, eran profesores universitarios, o eran maestros carpinteros, o eran albañiles, unos se vinieron del extranjero interrumpiendo sus estudios, en fin, era un llamado a filas y yo acudí a ese llamado a filas. Vamos a hacer una pausa, don Sergio. Al regresar me gustaría que también habláramos, por supuesto, sobre su camino en su obra literaria. Vamos a hacer la pausa, enseguida regresamos para hablar con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez.